Bueno, quiero presentarles un saludo muy especial, darles la bienvenida a esta nueva sesión. Tienen mis datos para lo que les podamos colaborar, como siempre, muchachos, en lo que les pueda aportar. Con mucho gusto, ya hemos atendido varias llamadas de compañeros. Para el día de hoy, para la sesión de hoy, nos ocupa el tema 4. Recordemos que este tema 4 nos trae, dentro de la Directiva 014 del 2020, el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Son dos normas diferentes. Vamos a arrancar por la Ley 599 de 2000, el Código Penal, en donde esta Directiva 014 nos dice que tenemos que mirar el título tercero. ¿Qué contiene este título tercero? Delitos y contravenciones, servidores públicos, cuáles son las modalidades de la conducta punible, acción y omisión, el tiempo de la conducta punible, la tentativa, el concurso de conductas punibles, concurso de personas en la conducta punible, autores y partícipes, ahora sí el concurso de conductas punibles, luego ausencia de responsabilidad y por último vamos a mirar la inimputabilidad. Quiero recordarles algo, muchachos, esto es para conocimiento. Quienes determinan estas situaciones son los jueces de la República y en su determinado momento los fiscales antes de presentar los casos. Tengamos claro eso para que no estemos entrando en apasionamientos o en malos entendidos con la norma. Entonces, vamos a arrancar con las conductas punibles. Estas están contempladas el artículo 19 y al 20. Antes de iniciar, vamos a hacer un recorderis de qué es una conducta punible. Recuerden que para que una conducta punible requiere que sea típica, eso lo vemos la definición en el artículo 10, que es típica, que esté definida en la norma como tal, que esté señalada de manera inequívoca en la norma como delito, como conducta punible. Requiere que haya una antijuridicidad, es decir, que atente contra ese bien jurídico tutelado. El ejemplo más fácil, ¿cuál es? Las lesiones personales. ¿Contra qué bien jurídico tutelado atentan? Contra la vida y la integridad personal. Y por último, requiere que esta conducta sea cometida con culpabilidad. Dice la norma que queda proscrita toda forma de culpabilidad objetiva, es decir, se tiene que demostrar que la persona cometió o no cometió el ilícito. Y para que sea considerada como conducta punible, se tiene que demostrar que efectivamente lo cometió en cualquiera de las circunstancias que aplican. ¿Bien? Vamos a continuar. Ahora sí, desde el título tercero. Las conductas punibles, muchachos, se dividen en delitos, que son las conductas que están señaladas en el Código Penal, y en contravenciones, que si bien es cierto, son conductas punibles, son, si se quiere, más leves, son aquellas que, por ejemplo, los comportamientos contrarios a la convivencia que viene del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, o las infracciones de tránsito. Claro, son conductas punibles, pero no son tan graves como las conductas punibles que están señaladas en el Código Penal, ¿vale? Servidores públicos. ¿A quiénes se considera servidores públicos en esta norma? Los miembros de las corporaciones públicas. ¿Quiénes son corporaciones públicas, muchachos? Aquellas personas que han sido elegidas por voto popular, ¿vale? Los empleados y trabajadores del Estado, tanto en sus entidades descentralizadas, ya sea territorialmente o por servicios. Los miembros de la fuerza pública, claro, nosotros estamos incluidos ahí, o mejor, ustedes. Aquellos particulares que ejercen funciones públicas en forma permanente o transitoria, los contratistas o aquellas personas que están recibiendo en algún momento dineros del Estado, que están ejecutando contratos estatales. Los funcionarios y trabajadores del Banco de la República. Los integrantes de la Comisión Nacional Ciudadana de Lucha contra la Corrupción y aquellas personas que administran los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política. Esto es, muchachos, manejo de recursos parafiscales, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Cuáles son las modalidades de la conducta punible? Tengámoslo claro. Para la conducta, de acuerdo con el artículo 21, es dolosa, culposa o preterintencional. Tengamos en cuenta que para la culpa y la preterintención únicamente se van a considerar punibles en los casos que ha definido expresamente la ley, ¿vale? El dolo, esta es la primera, en el artículo 22 la encontramos. ¿Quién comete una conducta dolosa? Aquella persona que conoce la conducta y quiere su realización, que la planea, que la adelanta. O aquella persona que prevé la probabilidad de realización de la conducta
y esta no producción de la misma se deja al azar. Vamos a irnos a un ejemplo extremo. Yo me subo hoy a una montaña y desde la montaña arrojo una roca grande o procuro para que una roca grande se caiga. Yo sé que si hago esa acción posiblemente le va a causar daño a alguien si alguien va pasando. Entonces yo lo que dejo es al azar que esta roca cause ese daño. En ese caso sería considerado como un dolo, ¿vale? La culpa, artículo 23, se da en dos aspectos. Primero, la infracción al deber objetivo de cuidado que tenemos todos. Por ejemplo, nosotros con las armas de fuego. Sabemos que el arma de fuego, cuando la vamos a accionar, tenemos que saber a qué le vamos a disparar, ¿cierto? O que habiendo previsto esta conducta, confío en que la puedo evitar. Vamos a poner un ejemplo. Yo sé que tengo que conducir mi vehículo y que tengo que revisarle los frenos antes de salir. Sé que el vehículo está presentando fallas, pero yo confío en que por medio de la caja de cambios voy a poder controlar su frenado, pero llegó el momento donde ya no me respondió el carro y no lo pude hacer. Yo sabía que mi carro estaba fallando, pero decidí salir así. En ese caso estaría incurriendo en la culpa. Y por último, en el artículo 24, muchachos, encontremos la preterintención, que es cuando se prevé, cuando es previsible ese resultado, pero ese resultado excede la intención de la gente. Verbo y gracia. Yo sé que algún amigo sufre de algún tipo de enfermedad coronaria y quiero asustarlo por hacerle una broma, pero a raíz de ese susto, de ese juego, le causo la muerte a esa persona o le causo un infarto. En ese caso, la conducta es preterintencional. ¿Vale, muchachos? Vamos a continuar. Acción y omisión. Artículo 25. Las conductas punibles se cometen por acción, es decir, cuando se realiza, o por omisión. ¿Cuándo se va a considerar omisión? Cuando está el deber jurídico de impedir ese resultado y a pesar de que yo estoy en capacidad de impedirlo, no lo hago. Es lo que nos hablan a nosotros muy seguido. Tengamos en cuenta esto, el delito de omisión solamente existe en el Código Penal para la omisión de socorro, o existe en el Código Penal para la omisión de socorro. Pero el delito de omisión como tal de nosotros, o el prevaricato por acción, también existe, pero el delito de omisión como tal, que diga el código, omisión, no existe. La omisión es la forma como se comete esa conducta punible, ¿vale? Para este deber jurídico requiere que se tenga a su cargo la protección del bien jurídico, es decir, que a mí se me haya encargado como garante de la vigilancia y de la protección de ese bien. Aquí hay algo, muchachos. Hay 4 circunstancias donde yo asumo posiciones de garantía, donde cualquier ciudadano asume posiciones de garantía. Primera, cuando se asume voluntariamente la protección de la persona o fuente de riesgo. Verbo y gracia. Lo que ocurre con ustedes, muchachos, cuando nosotros decidimos ser policías, hemos decidido proteger las fuentes de riesgo hacia las cuales se van a ver sometidos nuestros conciudadanos. ¿Me explico? Si yo veo una riña y no hago nada por atenderla, no hago nada por solucionarla, y a raíz de esa riña se presenta un homicidio, yo también puedo estar en un curso, en una causal por omisión, ¿vale? Estrecha comunidad de vida entre las personas, las relaciones de padre y madre, las relaciones de padre y madre con sus hijos, es decir, aquellas relaciones paternofiliales o aquel padrastro, todos estos temas, ¿vale? Realización de actividad riesgosa por parte de varias personas, eso es una posición de garantía. Cuando yo decido realizar un tipo de actividad riesgosa en compañía de otras personas, inmediatamente quien está organizando esto es quien asume esa posición de garantía. El cuarto es la creación de un precedente de situación antijurídica de riesgo próximo al bien jurídico. Vamos a traerlo a un lenguaje mucho más comprensible. Vamos a poner un ejemplo. Pepito va conduciendo su vehículo. En el momento en el que va conduciendo viene un ciclista y se le atraviesa. Obviamente la intención de Pepito no era causarle ninguna lesión, pero ya se presentó el choque. ¿Cuál es el deber de Pepito? Ya le causó las lesiones, es decir, que hay una situación antijurídica de riesgo próximo a la vida o a la integridad de esa persona. ¿Cuál es la obligación de Pepito que iba conduciendo su vehículo? Acompañar a esta persona y si es posible trasladarla al hospital, si hay opción de trasladarla para proteger su vida. No es otra cosa distinta, es un ejemplo un poquito más fácil de digerir.
Tengamos en cuenta, muchachos, que estas posiciones de garantía, estos numerales 1 al 4, se van a tener en cuenta en los delitos que atentan contra la vida e integridad personal, los delitos que atentan contra la libertad individual y la libertad y formación sexuales. Digamos acá, va a haber una omisión de la madre de familia cuando ve que el padrastro de su hijo o de su hija está teniendo relaciones sexuales con él o está accediendo sexualmente a él y la mamá no hace absolutamente nada. A eso se refiere. ¿Listo, muchachos? Tiempo de la conducta punible, muchachos. Los tiempos son los siguientes. Cuando se comete la acción, es decir, en la ejecución de la acción o el tiempo en el que debió ocurrir esta acción omitida. Esos son los tiempos de la conducta punible, ¿vale? No es demasiado complejo. Bien, vamos a continuar. Tentativa. Vamos a mirar la tentativa. La vamos a mirar en dos aristas. Primero, se inicia la acción mediante actos idóneos e inequívocos. Es decir, yo inicio la acción y busco cometer el delito, pero el resultado no se produce por circunstancias ajenas a la voluntad. Ya les voy a dar un ejemplo. En este caso, esta persona que está calificada dentro de esta tentativa va a incurrir en una pena no menor de la mitad del mínimo establecido para ese delito y no mayor de las 3/4 partes del máximo. Son cifras que nos trae la norma, muchachos. Tranquilo que quienes califican esto o quienes van a calificar esto son los fiscales y los jueces. Vamos a poner un ejemplo acá. Tuvieron una riña Pablo y Juan. Pablo le propina una puñalada a Juan con el ánimo de causarle una lesión en su zona precordial. La idea de pronto de Pablo era matar a Juan. Pero pues la puñalada o la herida no le alcanza a causar tal daño y los médicos actúan muy rápido y le salvan la vida. En este caso, vamos a ese supuesto, Pablo quería matar a Juan, pero los médicos le salvaron la vida, es decir, circunstancias ajenas a la voluntad no permitieron que se cometiera lo que quería hacer Pablo, ¿vale? La acción no se consuma ya sea por causas ajenas a la voluntad del autor o el partícipe y si voluntariamente, aquí también se tiene en cuenta, que se han realizado los esfuerzos necesarios para impedirla. Es decir, un grupo de personas deciden robar una casa, por ejemplo, pero uno de ellos se arrepiente y va y da aviso. Para no dejarse dar cuenta de sus compañeros, pues él participa igual en la acción, pero ha hecho todos los esfuerzos para impedir que este robo se cometa, ¿vale? En este caso, la pena a la que van a incurrir ellos es en una pena no menor de la 1/3 parte del mínimo, ni mayor de las 2/3 partes del máximo que esté fijado para esa conducta punible, ¿vale? Listo. Vamos a ver, concurso de personas en la conducta punible. Los autores y partícipes. Ellos son los que aparecen ahí. ¿Quiénes son autores, muchachos? Aquel que comete la conducta por sí mismo, es decir, el que la cometió, el que la realizó. Pepito o Juanito Pérez tuvo la intención de robar y fue y lo hizo. Él es autor. Aquel que utiliza a otro como instrumento. Hemos visto varios casos donde los padres llevan a sus hijos a cometer hurtos, o lo que hacía en su tiempo Pablo Escobar, o lo que hacen algunos que contratan sicarios. Es decir, los dos están en la calidad de autores porque uno le está pagando al otro para que lo haga, ¿no? Cuando se actúa en representación de persona jurídica o un ente colectivo sin tener tal atributo, aquellas personas que manifiestan ser abogados de algún tipo de situación. Vamos a un caso que ocurrió hace poquito. Recuerden el señor que se hizo pasar por funcionario de la ONU en Colombia, el de hace unos días. Él, en este caso, que no lo tuvo y que además comete conductas punibles. Representación de persona natural que le haya sido confiada, es decir, aquel abogado o aquel contador a quien un ciudadano común le paga y esta persona, aprovechando esta comisión, comete delitos. Tengan en cuenta aquí esto. En estos dos casos, muchachos, estas personas no están cometiendo los delitos, o los están cometiendo, pero los están cometiendo a nombre de su representado, ¿vale? Entonces, en ese caso ellos son autores. Coautores, ¿quiénes van a ser coautores? Aquellos que actúan por acuerdo común y con división del trabajo criminal. Eso sí, pues atiende el nivel de aporte que tenga a la comisión de la conducta. Estos autores, en cualquiera de sus modalidades,
van a incurrir en la pena prevista para la conducta punible, es decir, el pleno de la pena, tanto en el mínimo como en el máximo. Vamos a ver los partícipes. Se consideran partícipes el determinador y el cómplice. Fácil, ¿quién es el determinador? Aquella persona que determina a otro a realizar la pena punible, la conducta punible. Esta persona, este determinador, va a estar incurso en la misma pena prevista para la infracción, casi que lo califican como un autor. Siempre he puesto de ejemplo un caso que es muy sonado, el del señor Alberto Santofimio. Él fue el determinador en su momento, o se le calificó como el determinador de la muerte de Luis Carlos Galán. Fue el que le dijo a Pablo Escobar: hombre, Pablo, este señor nos va a cometer esto, pues ya es hora de matarlo, ¿vale? Determinador. Cómplice: aquella persona que contribuye a la realización de la conducta, es decir, facilita la realización de la conducta punible o presta una ayuda posterior, ya sea por concierto previo o acción concomitante a la misma. Es decir, ¿qué es concomitante? Que va junto con la acción. Un ejemplo de concomitante: que va pasando el ladrón y va un vecino por ahí y le presta la ayuda para que él haga su evasión. En este caso, para los cómplices, la pena prevista va disminuida de una sexta parte a la mitad, ¿vale? Por último, nos habla de un interviniente. Es aquel que concurre en la realización de la conducta, pero que no tiene las calidades especiales que exige ese tipo penal. Esta persona se le rebajará la pena en la cuarta parte. Vamos a poner un ejemplo. Un funcionario público decide cometer un delito de peculado, robándose unos computadores que le fueron asignados a su dependencia. Para hacerlo, se trae una persona que es particular. Bien. El particular, si son capturados o se logra descubrir al final del proceso penal que fueron responsables de la conducta, ese particular, como no es funcionario público, no tiene las calidades especiales que exige el tipo penal de peculado. ¿Vale, muchachos? Bien, vamos a continuar. Concurso de conductas punibles. Esto es algo para que tengamos conocimiento y por manejo de cultura general. Bien, cuando con una sola acción u omisión y cuando con varias acciones u omisiones se infrinjan ya sea varias disposiciones de la ley penal o se infrinja varias veces la misma disposición, estas personas van a incurrir en la pena más grave según la naturaleza del delito, aumentada hasta en otro tanto. Es decir, que si se cometieron dos conductas en una sola acción, dos conductas punibles, y hay una conducta que es más grave que la otra, entonces se va a aumentar hasta la más grave. Estas penas nunca van a poder exceder de los 60 años de prisión. ¿Vale, muchachos? Cuando las conductas punibles concurrentes con la que tenga la pena más grave contemplen sanciones diferentes a las establecidas en ella, las consecuencias jurídicas se van a tener en cuenta para la tasación de la pena. ¿Qué es la tasación de la pena? Es la valoración que hace el juez en el momento de imponer la pena. ¿Listo, muchachos? En los casos de delitos continuados y de masa, es decir, aquellos que se vienen realizando de manera seguida, de manera continua, o de manera sistemática mejor, o en masa, que es cuando afectan a mayor cantidad de población, esta pena correspondiente a lo que trae el tipo penal va a aumentar en la tercera parte. ¿Listo? Vamos a continuar. Ausencia de responsabilidad. Vamos a ver las 12 causales de ausencia de responsabilidad que trae el artículo 32. La primera de ellas es un caso de caso fortuito, mejor, es el eventos de caso fortuito o fuerza mayor. Tengamos en cuenta esta diferenciación, muchachos. Fácil. Para el caso fortuito implica alguna acción humana. La fuerza mayor implica fuerzas que son incontrolables. Es algo incontrolable, incontenible, irresistible. Por ejemplo, situaciones que tengan que ver con la naturaleza, un terremoto, un derrumbe, cualquier otra situación de esas, ¿vale? Va a haber ausencia de responsabilidad cuando haya un consentimiento válido por parte del titular del bien jurídico. Me explico, para los médicos. Recuerden, muchachos, que nosotros antes de participar en cualquier cirugía, somos informados de los riesgos que se corre allí y firmamos un consentimiento donde estamos dando validez de esto. Ahora, muchachos, tengamos en cuenta que para el caso de relaciones sexuales con personas menores o con personas menores de 14 años, no es válido este consentimiento.
La norma dice que siempre y cuando ese titular pueda disponer de ese bien. Los menores de 14 años no lo pueden hacer, ¿vale? Cuando se obra en estricto cumplimiento de un deber legal. Verbigracia, policía que va persiguiendo una banda de ladrones y los captura. En algunos casos, y ustedes lo saben muchachos, hay bandas de delincuentes que además de ser capturados, entonces lo que hacen es presentar la denuncia contra el policía por el delito de secuestro, algunos lo presentan por retención arbitraria o por abuso de autoridad. Si el procedimiento se hizo en estricto cumplimiento del deber legal y cumpliendo todo lo que tenemos que cumplir, no vamos a tener ningún problema, ¿vale? Cuarto, cuando se obra en cumplimiento de una orden legítima de autoridad competente. Dos ejemplos, cuando estamos cumpliendo con una orden de allanamiento. Segundo, por ejemplo, el caso de los compañeros que están actuando, y lo vamos a ver más adelante, en una figura que se llama actuación de agente encubierto, u otra que se llama operaciones encubiertas contra la corrupción. Ellos posiblemente van a cometer conductas punibles para lograr determinar la acción criminal, pero en ese caso, pues ellos están obrando en cumplimiento de esta orden de autoridad legítima, ¿vale, muchachos? No aplica, y aquí sí tenemos que tener muy claro, no va a aplicar la obediencia debida en los casos de genocidio, desaparición forzada o tortura, ¿vale? Quinto caso, cuando se actúa en legítimo ejercicio de un derecho o una actividad lícita o cargo público. Vamos a mencionar un ejemplo, deportistas, boxeadores, que están en su actividad deportiva, eso es una actividad lícita. Entonces resulta que uno de los boxeadores le dio un golpe al otro, este señor se fue de bruces y se ha golpeado, ha quedado lesionado, tuvo una lesión permanente. Para el boxeador no va a haber una causa penal salvo que se logre demostrar que lo haya hecho con toda la intención, pero el ejercicio de la actividad lícita está existiendo, ¿vale? Sexto, este es el famoso uso legítimo de la fuerza. Necesidad de defender un derecho propio o ajeno, y ojo acá, contra una injusta agresión, pero tenemos que tener en cuenta esto, actual o inminente. Caso del policía que dispara contra el delincuente que está a punto de accionar su arma en contra de un ciudadano, ¿vale? Esos son los casos donde hay la defensa legítima, legítima defensa. Se va a presumir esta misma legítima defensa en aquella persona que rechaza al extraño que ha ingresado de manera no autorizada a su inmueble, a su lugar de habitación o de vivienda o cualquier dependencia inmediata. Muchachos, tengamos en cuenta que todo esto tiene una limitante, ¿vale? Si yo hago aplicación de esto, se tiene que existir, primero en el primer caso, una agresión actual e inminente. Y segundo, en este caso que nos menciona ahí, tiene que permitirse que esté ingresando o que haya ingresado o que esté intentando penetrar en el inmueble donde yo tengo mi habitación. Y por supuesto que el ataque que vamos a ver o la aplicación de esa fuerza tiene que ser proporcional a lo que se está presentando. Tengamos en cuenta esto, muchachos. Aquí no se está hablando en ningún momento de igualdad de armas. Lo que se dice y siempre se va a tener en cuenta es que el ataque tiene que ser proporcional, ¿vale? Séptimo caso, lo vamos a ver. Séptimo caso, la necesidad, y ojo aquí, de proteger un derecho propio o ajeno de un peligro actual o inminente. En el anterior estábamos hablando de una agresión. En este estamos hablando de un peligro actual o inminente. Nos vamos a remitir al artículo 163 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que nos dice que yo puedo ingresar a un inmueble sin orden de autoridad judicial para conjurar incendio o cualquier otra situación. Se está presentando este peligro, por lo tanto yo voy y atiendo este caso. Si el ciudadano, si el dueño del inmueble, después, digamos que de manera equivocada, mal asesorado, me pone una denuncia como servidor público por haber ingresado sin autorización a este inmueble, estoy actuando en este caso, ¿vale? Siempre y cuando lo tenga bien justificado. Tengamos en cuenta esto, cuando se exceden los límites propios de estas causales que vienen desde el numeral 3 hasta el numeral 7, se va a incurrir en una pena no menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo. ¿Listo, muchachos? Bien, octavo. Bajo insuperable coacción ajena. Tengamos en cuenta que hay
coacciones, es decir, cuando lo están obligando a realizar una conducta, es que si usted no lo hace, yo le mato a su mamá, es que si usted no lo hace, yo le mato a su hijo, pero que sea insuperable esta coacción ajena, es decir, algo inmediato, algo que verdaderamente podamos demostrar, ¿listo? O que se pueda demostrar mejor. 9. Impulsado por un miedo insuperable. Se tiene que calificar muy bien esa conducta. Vamos a poner en ejemplo de algo. Yo voy conduciendo, o cualquier ciudadano va conduciendo su vehículo y se le atraviesan 3 motociclistas y él siente, porque ya vio que lo están encañonando, que le van a disparar. Él actúa y los arrolla con su vehículo. En ese caso, logrando demostrar esa situación, se puede justificar ya sea, primero, impulsado por un miedo insuperable, y segundo, por el causal 6, por la causal 6, donde se está defendiendo de una agresión injusta e inmediata, ¿no? 10, por un error vencible de que no concurre en una conducta punible. Perdón, un error invencible. Esto es lo que se conoce, muchachos, como el error de tipo. Es decir, que la persona no tiene ni idea que está incurriendo en una conducta punible. Vamos a poner un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan el año pasado, muchachos, un caso muy sonado de una pareja de novios que supuestamente le cuadraron un viaje, le regalaron un viaje a sus señoras madres al exterior. Les dieron las maletas, les dieron todo. Cuando fueron a revisar las maletas de las señoras madres de estos individuos, les encontraron droga ahí. Por supuesto, las mamás de ellos están incursas en esta causal de ausencia de responsabilidad. Hay un error de tipo. Ellas no tienen ni idea que están cometiendo una conducta punible. ¿Vale? En este caso, si el error fuere vencible, es decir, que la persona tenía conocimiento de la conducta, esta conducta será punible si la ley la ha previsto como culposa. ¿Listo? Siguiente. Cualquier error que haya sobre elementos de tipo penal más benigno responde por el presunto hecho privilegiado, es decir, le van a tramitar, le van a procesar por el delito que se esté pensando que tiene ese privilegio, ¿vale? Listo, vamos a continuar. 11. Un error invencible de la licitud de la conducta. Esto es lo que se llama como un error, o lo que se conoce como un error de prohibición. Vamos a poner un ejemplo de pronto un poquito más crudo. Un jovencito de 14 años que ya es responsable ante la ley penal, tiene relaciones sexuales con una niña de 13 años. Los dos, digamos que si bien es cierto, la conducta penal del joven de 14 años ya es algo demostrado, ya ante la ley le responde. Si se logra demostrar que este jovencito no tenía el ingreso a ese tipo de educación para conocer que esa conducta es algo penal, porque lo que hablábamos hace un rato, los menores de 14 años, las personas menores de 14 años hacia abajo no tienen esa libertad, entonces él va a estar incurso en esa causal de ausencia de responsabilidad. Si el error fuere vencible, es decir, que se logre demostrar que efectivamente él podía conocer de eso, la pena se rebajará a la mitad. ¿Vale, muchachos? Por último, un error invencible sobre causal de atenuante de punibilidad, por lo cual va a tener aplicación de la diminuente. ¿Qué es la diminuente, muchachos? Constituye un beneficio especial que otorga el legislador a quienes colaboren con la administración de justicia, ya sea aceptando su responsabilidad o en el desarrollo de la misma. Esto de acuerdo con la sentencia C430 de 1996. ¿Vale? Esas son las 12 causales de ausencia de responsabilidad, muchachos. Vamos a ver la inimputabilidad. ¿Quiénes son inimputables? Aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión. ¿Qué lo va a determinar? Su inmadurez psicológica. Es decir, recuerden que de menores de 14 años hacia abajo no son responsables ante la ley penal. Trastorno mental demostrado. Diversidad sociocultural para algunas comunidades, ya sean indígenas o aquellas comunidades que no tienen acceso a ese conocimiento, o algún otro estado similar a estos que le permita estar en esta causal.
No se va a considerar inimputable, muchachos, aquella persona que haya preordenado su trastorno mental. Hay muchos que cuando ven el problema, entonces inmediatamente buscan la forma de alegar que en ese momento estaban cometiendo o estaban incursos en este tipo de causal, ¿vale? Recordemos pues que los menores de 18 años van a estar sometidos al sistema de responsabilidad penal juvenil, ¿vale? De 14 años en adelante responden ante la ley. Listo, vamos a seguir. Hasta ahí veíamos lo que tenía contemplado en el Código Penal, la directiva o lo que se debía estudiar de la directiva. Ley 906 de 2004, muchachos, este es el Código de Procedimiento Penal. Aquí vamos a ver lo de dos libros. Si ustedes miran la directiva, nos dice que debemos ver del libro 2, las técnicas de indagación e investigación, título primero, indagación e investigación, título segundo, los medios cognoscitivos en la indagación e investigación, título cuarto, el régimen de la libertad, título quinto, principio de oportunidad. Estos son los 4 títulos que vamos a ver de este libro. Y el libro tercero, el juicio, vamos a ver 3 títulos. Título primero que habla de la acusación, el título tercero, aquí no vemos el segundo, que habla de la audiencia preparatoria, y el título cuarto que habla del juicio oral. Recuerden que en la parte penal son 5 audiencias, pero aquí vamos a ver 3. ¿Listo, muchachos? Bien. Vamos a arrancar con el título primero, que es lo de la indagación y la investigación. Es decir, del artículo 200 en adelante, muchachos. ¿Cuáles son los órganos de indagación e investigación? El artículo 200 nos menciona los órganos. ¿Quién inicia por quién? La Fiscalía General de la Nación. Es la entidad encargada de realizar toda la indagación e investigación de las conductas punibles o de aquellos hechos que tengan características de delito y que hayan sido puestos en su conocimiento por medio de denuncia, querella, petición especial o cualquier otro medio idóneo, ¿vale? Esta fiscalía se va a encargar de ¿qué? La dirección, la coordinación, el control jurídico, es decir, de verificar que las acciones que se estén realizando sean de acuerdo con lo que está establecido en la ley y de la verificación técnico-científica de las actividades realizadas por Policía Judicial. ¿Qué es la Policía Judicial, muchachos? Es la función que cumplen todas las entidades del Estado, ojo acá, tienen que ser entidades estatales, para apoyar la investigación penal. ¿Listo? Cuando se requiere. Vamos a ver acá. Perdónenme, hago una corrección, no son todas las entidades del Estado, son las entidades del Estado que vamos a ver a continuación. Existen unos órganos que ejercen función permanente de Policía Judicial. Órganos de Policía Judicial permanente, artículo 201. Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía. Policía Nacional, y en estos dos casos, estas dos entidades, por medio de sus funcionarios especializados. En nuestro caso tenemos para eso la DIJÍN. Ya no existe, pero en la norma está todavía establecido el DAS y posiblemente en el concurso se los mencionen. No lo descarten porque el artículo 201 lo incluye, ¿vale? El DAS. Y en aquellos sitios donde no hubiere policía judicial de la Policía Nacional, entonces ¿quién va a cumplir esas funciones de policía judicial permanente? La Policía Nacional, los uniformados. Aunque realmente eso ahorita, en este momento, no, muy raro donde se vea. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial. Recuerden que anteriormente mencionamos los órganos permanentes de Policía Judicial. Órganos que ejercen funciones permanentes de Policía Judicial. En el ámbito de su competencia, ¿quiénes son? La Procuraduría General de la Nación, lo hace la Contraloría General de la República, las autoridades de tránsito, las entidades públicas de vigilancia y control, el IMPEC, ya sea por sus directores regionales o seccionales, o aquellos miembros del cuerpo de custodia que han sido capacitados en ello, los alcaldes, dejé el escudo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero se refiere a todos los alcaldes, y los inspectores de policía, ¿vale? Estas personas o estas entidades ejercen funciones permanentes de policía judicial, pero no directamente de ellos, lo van a hacer por medio de los funcionarios que se haya, o por medio del director de cada una de estas entidades se coordina cuáles son los funcionarios que van a cumplir esas funciones, ¿vale? Órganos que ejercen transitoriamente esas funciones de policía judicial.
aquellos entes públicos que hayan sido autorizados por medio de resolución de la Fiscalía General de la Nación. Ellos van a actuar conforme a las autorizaciones y por el tiempo establecido en esa resolución, ¿vale? También existe un órgano técnico-científico, muchachos, que ¿quién lo cumple? El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo a lo establecido tanto en la ley como en el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué va a hacer el Instituto Nacional de Medicina Legal? Va a prestar todo el apoyo científico y técnico tanto a la Fiscalía General de la Nación como a los organismos con funciones de policía judicial. Aquí hay algo para aclarar. También le presta ese apoyo al imputado o al defensor cuando ellos lo soliciten. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el imputado o el defensor se pueden apoyar, si lo requieren, en laboratorios nacionales, privados o en laboratorios de universidades públicas nacionales o extranjeras, ¿vale? Va a prestar también este Instituto Nacional de Medicina Legal apoyo técnico-científico, o mejor, prestan también ese apoyo técnico-científico todos los laboratorios forenses de los organismos de policía judicial, ¿vale, muchachos? Bien. Actividad de policía judicial en la indagación e investigación. El servidor público que tenga en ejercicio de sus funciones de la policía judicial y que haya recibido una denuncia, querella o informe que permita dar a conocer la comisión de un delito, va a desarrollar los actos urgentes. ¿Cuáles son estos? Inspección del lugar del hecho, la inspección de cadáver, las entrevistas y los interrogatorios a cada lugar. Va a identificar y recoger, además de embalar técnicamente todos los elementos materiales probatorios y evidencia física, va a registrar las entrevistas e interrogatorios y los va a someter a cadena de custodia, todo esto. Cuando se trate de un cadáver, lo van a trasladar a la dependencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses o al centro de salud oficial respectivo. En caso de un examen médico legal a una víctima, deben procurar acompañarlo, aunque pues realmente la misma situación colombiana no da eso. Dice que de ser posible se haga el acompañamiento. De todos estos actos urgentes, debe rendir un informe al fiscal, un informe ejecutivo que va a ser entregado entre las 36 horas siguientes, ¿vale? Y en todos estos casos tiene que hacer algo que se llama reporte de iniciación. ¿A quién va dirigido? Al señor fiscal. ¿Bien? Entrevista, muchachos. ¿Qué es la entrevista? Simplemente, policía judicial en desarrollo de toda su actividad investigativa, cuando vea o cuando determine que hay una víctima, un testigo presencial o cualquier persona que puede tener información útil para la investigación, va a realizar entrevista y, si es del caso, va a realizar la protección necesaria de esa persona. Va a realizar la entrevista efectuando primero las reglas pertinentes al caso, va a emplear todos los medios idóneos para registrar los resultados y el inspector debe dejar constancia de sus observaciones en el cuaderno de apuntes que lleva con el resultado de la entrevista, ¿vale? Emplear medios idóneos, ¿qué quiere decir? Utilizar medios de grabación o de video para realizar la entrevista. Tengamos en cuenta algo. Vamos a ver ahora la entrevista forense para niños, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual que trae el artículo 206. Tengamos en cuenta esto. Sin perjuicio del procedimiento establecido en los artículos mencionados ahí de la ley 1098, esto se refiere a las actividades del defensor de familia. Y cuando la víctima de un proceso sea un menor de edad, de estos delitos del 138 al 188 del Código Penal, cuando la persona sea un menor de edad, esto se trata de libertad sexual, entonces la entrevista, tengamos en cuenta esto, la debe realizar personal del CTI entrenado en entrevista forense a niños, niñas y adolescentes. No la puede hacer el personal de policía de infancia y adolescencia. Debe haber una previa revisión del cuestionario por parte del defensor de familia, además de que no va a obstar esto para que el defensor de familia esté presente en el momento de la entrevista. Si no se cuenta con los profesionales mencionados acá, con este personal, la autoridad competente debe realizar todas las gestiones con el fin de lograr su presencia. El menor puede estar acompañado de un representante legal o un pariente mayor de edad.
Estas entrevistas, muchachos, se deben realizar en una cámara de GESEL o un espacio físico acondicionado de acuerdo a la edad y la parte evolutiva pues de la inteligencia del muchacho. Debe ser grabado o fijado por cualquier medio audiovisual, escrito o técnico con el que se cuente. Se debe presentar al fiscal un informe detallado donde este informe debe cumplir con los requisitos del artículo 209 que lo vamos a ver más adelante, y el profesional, este profesional puede ser citado en cualquier momento a rendir testimonio acerca de lo que hizo, ¿vale? Esa entrevista forense, muchachos, es un elemento material probatorio. Siempre se va a acceder en caso de ser estrictamente necesario y nunca puede afectar los derechos de la víctima que sea menor de edad. Ahora, durante la etapa de indagación e investigación, estas personas, estos niños, niñas o adolescentes que hayan sido víctimas de esta clase de delitos, solamente pueden ser entrevistados por una sola vez y de manera excepcional se podrá hacer una segunda, ¿vale? Pero de manera excepcional, es lo último a lo cual se recurre. ¿Cuál es el programa metodológico acá? Entonces, recibido el informe de policía judicial, ¿qué hace el fiscal? Va a ratificar los actos de investigación ya adelantados por la fiscalía, por la policía judicial, y va a ordenar una reunión de trabajo con ellos. Si amerita la ampliación de ese equipo investigativo, entonces le va a solicitar al jefe de la unidad para que le autorice a hacerlo. Este programa metodológico debe determinar estas cosas. Primero, los objetivos. Segundo, cuáles son los criterios que va a tener el fiscal o cuáles son los criterios que se van a tener para evaluar la información. Va a mirar la delimitación funcional de las tareas, los procedimientos de control, así como los recursos de mejoramiento de los resultados que se pretenden obtener. El fiscal va a ordenar la realización de actividades, pero estas actividades no pueden ni implicar restricción de los derechos fundamentales, ni lo que se debe buscar es que lo que se investiga sea conducente, o las actividades que se realicen sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, que haya descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, así como la individualización de autores y partícipes, la evaluación y cuantificación de los daños y la asistencia y protección a las víctimas. Este programa metodológico, dentro de este programa metodológico, los actos de investigación de campo y los actos de estudio y análisis de laboratorio van a ser ejercidos directamente por la policía judicial. ¿Listo? Actividad de policía, muchachos. Nos compete a nosotros como uniformados de la Policía Nacional, y ustedes el próximo año, Dios mediante, cuando estén haciendo su curso de ascenso y salgan a prestar las actividades de apoyo. En ejercicio de la actividad de policía, los servidores de la Policía Nacional que encuentren elementos materiales probatorios y evidencia física, ya sea en el desarrollo del registro a persona o el registro a vehículos, que lo podemos hacer, identifican, recogen y embalan técnicamente eso que han descubierto. Inmediatamente comunican hallazgo a Policía Judicial para que se traslade al sitio. Si no es posible el desplazamiento de Policía Judicial, debe hacerlos llegar a Policía Judicial con toda la observación de las medidas de seguridad. Recordemos aquí algo, muchachos, la sentencia C789 de 2006, donde nos establecen ciertos límites. ¿Qué fue lo que hizo esta sentencia? Declarar inexequible la palabra inspección corporal que venía junto con este artículo, es decir, que nos valida el registro a persona y registro a vehículos dentro de nuestra actividad de Policía Nacional, ¿vale? Informe del investigador de campo, vamos a verlo muy rápidamente. Estos son los datos que debe tener. Descripción clara y precisa de toda la forma, la técnica, los instrumentos utilizados, los resultados de la actividad investigativa, la relación clara y precisa de todos los elementos materiales probatorios y la evidencia física que haya encontrado. De igual manera debe mencionar la recolección, embalaje y el sometimiento a la cadena de custodia. Debe acompañar este informe con el registro de las entrevistas e interrogatorios que hubiere realizado, ¿vale? El informe de investigador de laboratorio. La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y la evidencia física que fueron examinados. Los procedimientos técnicos que se hayan desarrollado en el examen, es decir,
de qué manera lo hizo, cómo o bajo qué se soportó para realizarlo y cuál es el grado de aceptación que tienen estos procedimientos en la comunidad técnico-científica. La relación de los instrumentos empleados y la información del estado y de mantenimiento de estos instrumentos al momento del examen. Toda la explicación del principio o principios técnicos utilizados en la realización del mismo. La descripción clara y precisa de los procedimientos realizados en su actividad técnico-científica y la interpretación de esos resultados, ¿vale? El artículo 211, muchachos, nos dice que en casos de particular complejidad de la investigación o cuando sea necesario y con previa autorización del fiscal general de la Nación, el director nacional de fiscalías o el director seccional o su delegado, se puede crear grupos de tareas especiales integrados por fiscales y por miembros de la Policía Judicial requeridos que se dediquen exclusivamente a ese programa metodológico. Deben rendir informes semanales de avance al fiscal general de la Nación, al director nacional o seccional de la Fiscalía o a quien ellos determinen para evaluar sus progresos. Y dependiendo de estos resultados, el fiscal general, el director nacional o seccional de fiscalías van a determinar si reorganizan o disuelven estos grupos de tareas especiales cuando son casos demasiado complejos, ¿vale? Análisis de la actividad de la Policía Judicial. Realizado o todo este examen del informe de inicio o el análisis de hallazgos, ¿quién va a realizar este análisis? El fiscal. Diligenciados, después de verificar que han sido diligenciados con todo o aquellos que han sido diligenciados con el desconocimiento de los principios rectores y garantías procesales, el fiscal va a rechazar estas actuaciones y va a remitir ese informe de irregularidades a los ámbitos disciplinario y penal a cuando haya lugar, ¿vale? En todo caso, se va a disponer todo lo pertinente a los fines de la investigación, es decir, que si bien es cierto, rechazó acá, va a solicitar o va a ordenar que se realicen nuevamente actividades. El fiscal va a disponer de un acceso permanente, ilimitado y en tiempo real a la base de datos de la Policía Judicial. ¿Listo? En la etapa de indagación e investigación, muchachos, va a haber una protección de testigos. ¿En qué va a consistir? Para evitar que ellos sean víctimas de cualquier acción en su contra, una de dos, o pueden ser las dos. Una, que no conste en los registros de las diligencias todos sus datos personales, los datos sensibles, la profesión, el oficio, la dirección o lo de sus familiares. Y segundo, va a determinar, ¿esto quién lo determina? El fiscal, que su domicilio sea fijado para notificaciones en la dirección de la Fiscalía. Ya cuando llegue allí la notificación, la Fiscalía se va a encargar de hacerla llegar, ¿vale? La actuación penal cuenta con una reserva. ¿Qué quiere decir esto? La indagación, muchachos, es reservada. En todo caso, la Fiscalía y en casos de interés general podrá revelar algunos datos de interés en la actuación. ¿Listo? Vamos a ver la primera actividad de retroalimentación, muchachos, para cerrar esta sesión. ¿En qué va a consistir? Les vamos a dejar un enlace que ya está mencionado aquí, que se lo vamos a compartir con Leonardo en la plataforma, para que ustedes entren a formularios de Google y lo diligencien. ¿Qué estamos haciendo, muchachos? Que ustedes se entrenen en el estudio de preguntas tipo ICFES, así como las que les llegan en el concurso. Son 10 preguntas, muy sencillas, muchachos. Entonces, les deseo lo mejor. Muchas gracias por su atención en esta sesión.